Bueno, pues en este ejercicio que hacemos aquí en Rewinder de memorizar, recordar, volver a escuchar álbums de antaño y traerlos a la memoria, y bueno, llega un disfrute total al volver a escuchar el álbum de Rat Out of the Cellar, álbum catalogado como el álbum debut de la banda, aunque previamente tienen un EP, ya estaban en la escena desde el 80-81. Sin embargo, la calidad, la potencia y lo que entusiasmó en esa época a toda la trama que se estaba generando entre el transcurso de un heavy metal a un glam, entre el hard rock, bueno, surge Rat como una banda que entendió en dónde se encontraba, pero sin perder las intenciones de mantener un ritmo potente, buenos riffs. Así que ha sido realmente extraordinario volver a escuchar Rat Out of the Cellar y lo vamos a memorizar, recordar, a rebobinar aquí para ustedes en Rewinder. Acompáñenos los mejores recuerdos de 40 años ya que está por cumplirse de este extraordinario álbum. Así es, pues vámonos hasta los 80s, por ahí del 84, un 27 de marzo para ser específico, sale a la luz este álbum Out of the Cellar allá en Los Ángeles por Atlantic, y bueno, un álbum producido por Boa Hill que venía con con una intensidad y un aprendizaje de productores que venían de la época gloriosa entre finales de los 70s, inicios de 80s, de un heavy metal ya catalogado como tal, como un Black Sabbath, como un Judas Priest. Y al tomar estas dos bases de estas bandas gloriosas, creo que Rat incursionó entendiendo y queriendo seguir esa trayectoria del heavy metal profundo, de los riffs, de una buena voz aguda, con buenos, intensos gritos que proporcionan esa intensidad, esa algarabía dentro de una rola pesada, metalera, pero también se dieron cuenta hacia dónde se estaba ya presentando. 84 estaba en auge total, entre otras cosas, el glam rock, el glam metal, sobre todo en California, en Los Ángeles, esas bandas que ustedes recordarán como Motley Crue, Poison, Bon Jovi, Cinderella, Dokken, Great White, por mencionar algunas, y Rat obviamente está entre esa gama de opciones que surgieron en los 80s. Y bueno, yo cuando escuché Rat esas primeras veces, hasta me confundía un poco creyendo que era una banda con más potencia, digamos, catalogado en el heavy. Inclusive hay ciertas rolas que pues me parecían un tanto similares en la época, por ejemplo, de Judas Priest, de Screaming of Vengeance, que bueno, también ya entraron en los 80s dándole un ritmo más dinámico, más para una audiencia en la radio, y sonaba muy similar. Después descubro, y yo escucho rap ya hasta finales de los 80s, inclusive con un compilatorio que me encantó, que bueno, surge desde cuando empezaban, ya después de los 3, 4 primeros álbums, que son importantes, pero este Out of the Cellar, sin duda alguna, tiene 10 rolas, todas de gran manufactura, bien realizadas, bien ejecutadas, cada quien encausado en esta formación, que por cierto viene integrada obviamente por Steven Percy, este buen vocalista que también creo que dentro del glam tal vez no fue el que se le daba más lugar o más reconocimiento, no sé, tal vez por que otras bandas tal vez tuvieron más popularidad en el sentido comercial, pero Rat, dentro de todo, que tuvo mucho éxito, supieron mantener un espacio donde pudieron lograr el gusto de los heavy metaleros, y aquí es donde
estaría interesante reflexionar, porque Rat como que es una de las bandas que a muchos que desdeñan el glam, que son más del heavy, del speed, toda la ola que vino de Inglaterra, obviamente el New Wave of British Heavy Metal, el thrash, pues Rat como que era una banda que sí podría encajar, a lo mejor ya escuchando el álbum completo, ¿no? Por ejemplo, aquí Round and Round, que es una de las canciones más gloriosas, tal vez la más importante, más reconocida de la banda, pues daba el gusto a muchos metaleros. Así que pues estaba acompañado por Robin Crosby en las guitarras, Warren DeMartini, este gran guitarrista, Bobby Blotzer en la batería y Juan Crucier en el bajo. Esto era lo que se presentaba allá en California. Y bueno, pues una portada, sin duda alguna, especial. Tenemos a esta modelo de nombre Taunia Kitain, espero que se diga bien. Se reconocía o se recuerda por haber sido la esposa de David Coverdale, ni más ni menos, de Whitesnake, participando en algunos videos. También fue muy participativa en videos, en series, creo que hasta en películas. Pero bueno, es donde empezaba toda esa situación del hablar de la fiesta, del desamor, del sexo, del alcohol, todo lo que involucraba la rebeldía que ya estaba presente en los 80s y que el glam precisamente representaba esa furia, esa intensidad, esa rebelión, ese estilo de vida en esa época que sin duda alguna pues era un desenfreno total. La mayoría de las bandas de glam metal en ese entonces pues fue un total acabose en cuanto a desgastarse en las desveladas, en las fiestas, en el alcohol, y aparte estar de gira, en conciertos, las mujeres, no, que bueno, para ese entonces era algo improbable y que en el aumento de los reflectorios, pues empezaba a dar a conocer las notas rojas, las notas de color, y la integración entre el Hollywood, por ejemplo, con el glam, pues empezaba a encajar más y más, que también le daba oportunidad a estas películas de Hollywood que tocaran muchas de las rolas de los 80s de grupos de glam metal, y no es y obviamente fue el caso también de Rat. Así que desde una portada muy intensa, sexy, pero sí te dabas cuenta de lo que querían dar a conocer. Muy similar, por ejemplo, a lo que hacía Scorpions con sus portadas a mediados de los finales de los 70s, principios de los 80s, por recordar algo. Así que yo veo totalmente de dónde provenía el estilo. Sin embargo, ustedes pueden ver en la fotografía, pues ellos también, era la forma de tener esa vestimenta, esa parafernalia que causaba tanto la escenografía de los conciertos, que también es otro punto. Estas bandas también incursionaron y mucho también por lo que ya venía haciendo Kiss, Scorpions, Def Leppard, por recordar algunas que, bueno, no era solo la experiencia del rock, de la música, de la potencia, del encuentro entre los asistentes con ellos, sino también generando un espectáculo visual, artístico, y bueno, también parte de cómo ellos se vestían. Inclusive pues, se puede decir que algo, como lo tenían otras bandas, pues era una representación o un desahogo, no solo en lo que ellos tocaban, sino presentarse como ese músico rebelde, intenso, profundo. Y bueno, ya entrando más a detalle en lo que es la música, bueno, este disco precisamente del 84, pues llegó como anillo al dedo a esa época. Ya, ya se conocía Motley Crue, ya venía Bon Jovi, ya los grupos más afamados en los 70s, ya en los 80s, empezaban a imprimir también ese toque que los llevara pues a entrar a más espacios publicitarios de radio, de reconocimiento. En los 80 estamos hablando que, bueno, era la radio y la televisión,
aparte del conocerse a través de revistas muy populares, ya muchas de ellas totalmente enfocadas al rock, al metal, y es por donde se dio a conocer Ratt. Y no solo el hecho de llamar la atención por cómo se representaban, cómo se vestían, cómo se veía su atuendo dentro del escenario, al final del día la música los puso en un lugar. Si bien es cierto que Ratt, puedo decir que fue una etapa muy efímera, digo, 10 años o menos para una banda en ese entonces, créanme que era mucho, pero no eran tan, no tuvieron tanta longevidad como otras bandas por diferentes circunstancias. Creo que esta banda se desgastó muy rápido en cuanto a la fama, como a la mayoría de esa época les pasó. Sin embargo, batallaron para volver a escena. Inclusive hay dos versiones de Ratt. Steven Percy ha estado por su cuenta. No hubo mucha nueva disposición de hacer álbums. Se juntaban de nuevo. Entonces todo llega y se recuerda a los 4 álbumes de esa época totales y fenomenales. Yo creo que es una discografía tal vez corta, pero muy bien hecha, muy bien ejecutada y toda con un sello auténtico de la banda. Así que aquí vamos a encontrar 3 de las rolas más sonadas en los 80s como Wanted Man, Round and Round, obviamente, que es la más popular tal vez, Lack of Communication. Sin embargo, el disco Back for More, que también fue una de las canciones cuando escuché ese compilatorio, pues prácticamente estas 4 que menciono estaban ahí. Eran el sello que tenía la banda y que lo colocaron a hacer un álbum muy interesante en un tiempo pues, que era muy básico en ese entonces de 36 minutos. Estos discos en eso se comportaban como mínimo 32, 33, hasta 40, un poco más arriba en cuanto a tiempo. 10 canciones por medio es lo regular, no más de 5 minutos por duración de cada una de ellas, así que eran muy fáciles de digerir, de entender, de que se te pegara, que tuvieras ese gusto. Entonces, sin duda, Ratt, cuando empecé a escucharlo, sin saber quién eran, porque yo recuerdo cuando hacíamos intercambio de cassettes, grabaciones con los amigos, después los CDs, pues hacías una mezcolanza de todo lo que se presentaba y de repente aparecían. A mí por eso decía que lo confundía un tanto, porque de repente estaba escuchando un cassette con bandas como Judas Priest, como Dio, como Black Sabbath, como Saxon, por mencionar algunas, y pum, aparecía una canción de Ratt, y yo decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, se parece a este, a otro, pero no, hasta que por fin vi quién eran, ya cuando hubo una oportunidad de comprar un disco de ellos, créanme que lo escuché de principio a fin varios días, ese de Ratt 81-91, un de los grandes éxitos en esa etapa de Ratt, y después ya escuchar más a detalle los álbums de esta trayectoria. Pues la verdad que fue un gusto escuchar este álbum, esta banda, que de alguna manera pues están vigentes, cada quien por su lado, y es una banda que no me ha tocado ver en vivo, por cierto, ahora que estoy recordando que de esa época pues sí ha sido varias que tuve la oportunidad. Pero este álbum realmente es un álbum que define esa mezcla o ese entender que no es solo tan simple una definición del glam, el heavy, el hard rock, creo que cumple, si me dan a entender mis gustos musicales por el rock, yo creo que conjuga todo, tiene de heavy, tiene de un hard, tiene de un glam, pero lo hacen de una manera muy exquisita, muy bien ejecutada, con una voz extraordinaria. En esa época el señor Percy pues estaba en pleno auge y se escuchaba muy bien esos agudos, esa melodía que, bueno, inclusive en este álbum, ya si me pongo a pensar, pues no viene una balada como tal, a como después se venían incrustando en todos los grupos. Eso también le da un toque de que definieron muy bien el estilo en 10 canciones bien generadas y seleccionadas, a mi parecer, lo cual le da un álbum que tiene que estar ahí como de los más visuales dentro de los 80s, y vaya que no fue fácil porque
hay otras bandas de esa misma categoría que pues llegaron y la rompieron desde el principio y se colocaron arriba, pero sí tuvo una época extraordinaria Rat y era necesario volverlo a recordar aquí en Rewinder. ¿Ustedes qué les parece? Sin duda alguna, muchos de ustedes contemporáneos tendrán en su catálogo, en su recuerdo, este álbum, esta banda, y quienes no lo han escuchado, pues un buen momento porque está por cumplirse 40 años en este 2024, muchos álbumes del 84 que hay que hablar, que definieron, hicieron un cambio, hicieron una intención de desarrollo en las generaciones para formar parte, ¿no?, de toda esta comunidad, de esta rebeldía, de esta pasión que tenemos por el rock. Pues es mi comentario, es mi recuerdo, ese es el rebobineo que tenemos aquí en Rewinder, no sin antes pues invitarlos a que nos sigan a través de Facebook, a través de YouTube, activar la campanita, suscribirse y también que nos escuchan por video podcast en Spotify y otras plataformas. Les agradezco y bienvenidos a sus comentarios. Este es un comentario pues básico de memoria porque hay mucho siempre que sacar de cada álbum, pero ustedes tendrán una mejor opinión para incorporar en este video. Hasta la próxima y escuchen Out of the Cellar de Rat.